Ok. Muy buenas tardes, hermanos. Tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Nuevamente estamos en el estudio. Vamos a entrar en el estudio por medio de la manera en cómo lo hemos hecho hasta este momento. Recuerde que nuestro hermano David Vanega es el que está manipulando las cámaras y toda la técnica que se necesita para poder poner este programa por Facebook Live. Él está en su casa ahí en Edinburgh, Texas, y yo estoy acá en Corpus Christi, Texas, trayéndoles a ustedes el estudio hoy por la tarde. Y pues, si acaso usted tiene algún anuncio que quiere compartir con la congregación, mi sugerencia es que lo puede hacer por medio de los medios de comunicación los cuales estamos comunicándonos uno con el otro, por medio de Messenger, o muy bien le puede llamar a uno de los ancianos y comunicarle a ellos su necesidad espiritual o cualquier anuncio que usted quiera compartir con la congregación, y ellos entonces buscarán la manera en cómo enviarle este anuncio a toda la congregación. Recuerde que ya los ancianos han permitido que la iglesia regrese los domingos por la mañana únicamente. Así que estamos teniendo clase bíblica y estamos teniendo también nuestro culto de oración los domingos por la mañana. Y le queremos rogar, le queremos animar de que si acaso usted no está enfermo y puede asistir a los servicios, le invitamos para que venga en los domingos en la mañana para que esté con nosotros. Recuerde que las clases bíblicas empiezan a las 9:30 de la mañana. Pero si acaso usted se siente que está un poco enfermo, le rogamos que se quede en casa hasta que usted ya se sienta bien y que esté en buena salud. Queremos volver a recalcar de que todavía estamos bajo el aviso de que debemos de usar nuestro tapabocas, debemos de guardar la distancia social y debemos de lavarnos nuestras manos. Así que vamos a seguir tomando precaución en estas áreas y vamos a cuidarnos para que así no nos lleguemos a enfermar. El domingo en la mañana que di la clase se me olvidó darles el versículo de memoria, así que si usted está escuchando, es la primera carta de los Corintios, capítulo 16 y versículo 13. La primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 13, es el versículo de memoria para este domingo que viene. Solo que no se olviden, hermanos, ok. Tuvimos un buen grupo este domingo y esperamos que siga creciendo el grupo, aunque hasta que lleguemos a alcanzar la asistencia que estamos teniendo durante los domingos por la mañana. Muy bien. Vamos entonces ahora a tener una oración y después de la oración vamos a entonar un canto que hemos escogido en esta ocasión. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias por la oportunidad, eterno Dios, que usted nos da de poder llegar al trono de tu divina gracia, eterno Dios. Sabemos bien, eterno Padre, que entre nosotros se encuentran miembros de la congregación que están delicados de salud, eterno Padre. Le ruego pues que usted les ayude a cada uno de ellos, eterno Dios. Si acaso están tomando medicina, eterno Dios, o si acaso están viendo algún doctor, le ruego pues que esté con todo grupo médico que le está atendiendo y que así, eterno Dios, ellos puedan recibir el mejor tratamiento profesional para que así pueda restaurar la salud de cada uno de ellos. Padre eterno, si acaso la necesidad es otra, eterno Dios, le ruego pues que usted les ayude conforme a su propia necesidad. Nosotros como congregación, eterno Dios, le rogamos pues que continúe estando con nuestros líderes de la congregación. Le rogamos por nuestros ancianos y su familia, por nuestros diáconos y su familia, eterno Dios, que usted les siga bendiciendo y ayudando para que ellos puedan continuar con el trabajo que está delante por ellos, eterno Dios, concerniente a la iglesia de ahí de Edinburgh. Eterno Dios, le ruego pues también
que usted nos ayude para que podamos invitar a todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia, que quieran venir a escuchar su palabra, eterno Padre. Ayúdenos para que así podamos extender su palabra a estas personas y puedan venir a escuchar de usted, eterno Dios. Esté con la congregación, eterno Padre, con nuestros planes que tenemos para poder seguir adelante, para que así, eterno Dios, pronto podamos tomar toda precaución para poder reunirnos por completo. Pero sabemos bien, eterno Padre, que todo está concerniente a nuestros gobernantes civiles para que así la decisión se pueda hacer por completo. Incluso, eterno Dios, te ruego pues que nos ayudes en esta ocasión, que vamos a estar estudiando otra porción de su palabra, eterno Padre. Le ruego pues que esté con este servidor suyo, que me dé los pensamientos que usted me ha puesto en mi mente y corazón, eterno Dios, concerniente a la clase que vamos a estar estudiando, para que así, eterno Dios, seamos edificados con tu palabra. Que con nosotros, mientras que entonamos cantos de alabanza hacia usted, eterno Padre, que usted los reciba como un olor o grato ante su presencia. Una vez más, le pedimos todo esto, eterno Dios, en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. En esta ocasión, hermanos, vamos a entonar el primer canto, es el número 2, Canta, oh buen cristiano. Y vamos a darle tiempo a nuestro hermano David para que lo ponga en la pantalla. Canta, oh buen cristiano. Vamos pues a cantarlo. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en la noche triste, cantar en sol y en luz. El mal así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso está. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Amén, hermanos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago que si acaso hay enfermos entre nosotros, que llamemos a los ancianos, que si acaso estamos alegres, que cantemos nosotros himnos. Santiago nos amonesta de esta manera. El segundo canto que quiero entonar en esta ocasión es el número 104, La Siembra. Número 104, La Siembra. La siembra dice, sembraré la simiente presa. 104. Ok. Vamos a entonarlo. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor.
Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré a la llama en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, a la llama en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, a la llama en la casa de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos los sembradores. Usted recuerda bien la parábola de la semilla en Lucas capítulo 8. Ahí pues nos dice que nosotros debemos de salir y sembrar la palabra de Dios en corazones, en mentes de aquellos quienes escuchen la palabra de Dios. Una vez más, antes de que se los olvide, y si no lo notaron, el versículo de memoria para el domingo, y terco el brother, es 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13. 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13 es el versículo para el domingo. Muy bien. Había dicho que cuando empezamos los programas en los miércoles, había dicho que iba a suspender las clases que estamos viendo ahí en el edificio en los domingos. Unas clases que he intitulado Renunciando los deseos mundanos. Y íbamos a estudiar clases que más bien nos den ánimo a nosotros durante este tiempo de la pandemia, que nos venga a enseñar la palabra de Dios, qué es lo que yo como cristiano debo de continuamente tener en mente, qué es lo que tengo que hacer como cristiano. Y una de las cosas que nosotros debemos de pensar en seriamente es concerniente a las obras buenas o las buenas obras. Si acaso usted ha leído su Nuevo Testamento con frecuencia, se ha dado cuenta que esta frase, buenas obras, existen en varios libros que los escritores escriben en el Nuevo Testamento. Buenas obras. Y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta ocasión. Y el versículo que he escogido para este estudio se encuentra en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Y solamente quiero estudiar una sola frase de este versículo. No quiero estudiar todo el versículo. Pero note lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 10. Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El tema para esta ocasión es criados para buenas obras. Y esta es la frase que quiero estudiar con ustedes. Criados para buenas obras.
Si usted escucha bien esta frase, se dará cuenta que esta frase está compuesta con lo siguiente. Primeramente, con un verbo, criados. La palabra criados es un verbo. Y luego para. La palabra para es una palabra transitoria que indica propósito y lo cual nos lleva a, a la razón o al resultado en por qué la persona fue creada, y es buenas obras. Buenas obras es compuesta por un adjetivo y por un sustantivo. El adjetivo es buenas y el sustantivo son obras. Y esta es la frase que quiero estudiar con ustedes hoy en esta ocasión. Primeramente, miramos nosotros que la palabra, el verbo, criados, infiere diferentes cosas. Número uno, infiere de que existe un creador. Pero automáticamente nosotros llegamos a pensar de que quizás esto sea una creación física. No. El texto no está hablando de una creación física, como nos habla el libro de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 estamos viendo al Creador, que es Dios, creando cosas físicas, entre ellas el ser humano. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una diferente creación. Pero note lo que esta palabra infiere. Primeramente, infiere que existe un creador. El creador no es el Padre, sino que dice el versículo que nosotros somos hechuras suyas, es decir, hechuras del Padre, pero creados por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha creado. Entonces ya entendemos que la creación del cual el apóstol Pablo está hablando aquí es una creación espiritual. Recuerde que la palabra del Señor nos dice lo siguiente concerniente a lo que estamos hablando. Primeramente vamos al libro de Isaías, capítulo 59 y versículo 1 y 2. En Isaías 59, versículo 1 y 2, nosotros tenemos la siguiente lectura. Isaías capítulo 59 y versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué está diciendo Isaías al pueblo de Israel? Que a consecuencia de sus pecados, a consecuencia de dejar a Jehová Dios y de seguir a Baal y a los falsos dioses que os siguieron, ellos entonces se apartaron de Jehová Dios, y esa separación los llevó a una vida de pecado. El apóstol Pablo lo pone de esta manera concerniente a nosotros en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Note lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3 y versículo 23. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí ya se refiere a usted y a mí. Se refiere al pecador. Se refiere a la persona que se encuentra en pecado, que ellos han perdido la relación con Dios, una relación que tenían antes de que el pecado entrara en su vida. Entonces, explico todo esto para poder entender en la manera en cómo Jesucristo nos ha creado espiritualmente. Toda persona que se envuelve en el pecado está separado de Dios. No tiene ninguna relación con Dios. Dios no escucha sus oraciones. Esto es lo que dice Juan, capítulo 9, versículos 30 y 31. No hay ninguna relación. Vuelve a decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 23 para que esté más claro. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí la muerte no es una muerte física, aunque el pecado puede llevarnos a una muerte física.
La muerte es una separación de Dios, en donde Dios ya no tiene relación con el ser humano por causa del pecado. Y es lo que dice Isaías 59, versículo 1 y 2. Entonces, cuando la persona se encuentra en este estado, Efesios capítulo 2 y versículo 12, nota la condición de tal persona. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquel tiempo, en el tiempo de pecado, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Le está hablando a los judíos, pero estos son principios para nosotros también, que cuando yo peco en mi vida, yo estoy separado de Dios, estoy sin esperanza en este mundo, estoy sin Cristo. Entonces lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermanos, es de que Él ha venido para que así pudiésemos volver a reconciliarnos con Dios, a volver a tener esta relación con Dios. Nota lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 21. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, nota lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños o extranjeros y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y la pregunta aquí es, ¿quién nos ha reconciliado? Pues es Jesucristo. Noten en Efesios capítulo 2 y versículo 1 nuevamente. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está la creación del cual el apóstol Pablo nos está hablando en Efesios 2:10. Y Él os dio vida nuevamente. He ahí la creación espiritual. Una creación que viene a suceder en nuestra vida cuando nosotros nos rindemos a Jesucristo y hacemos su voluntad. La sangre de Cristo Jesús es la cual nos viene a reconciliar. Nota lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten, aquí está hablando de la reconciliación. ¿Cómo existe la reconciliación en la vida del pecador? Por medio de la sangre de Cristo Jesús, para que el pecador vuelva a tener una vida nueva y para que venga a tener nuevamente una relación con Dios. Y cuando esto ocurre, claro, ¿verdad? El pecador tiene que arrepentirse, tiene que confesar a Jesucristo, tiene que someterse en las aguas del bautismo, como dice 1 de Pedro 3:21, para que así pueda tener contacto con la sangre de Cristo Jesús y su conciencia sea limpia. Y cuando esto ocurre, entonces la persona a quien lo está bautizando lo levanta de las aguas del bautismo a una vida nueva. Es lo que Romanos capítulo 6 y versículo 3 en adelante nos está hablando. Ahora, estamos todavía en la palabra criados. Estamos viendo cómo fui yo criado, cómo fue usted criado, cómo puede ser el pecador criado en Cristo Jesús, para que venga a ser hechura de Dios, para que venga a ser propiedad de Dios. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Y creo que este versículo es mucho más claro. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Noten que desde ese momento en adelante, desde el momento que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, el cuerpo y el espíritu ahora le pertenecen a Dios. Son de Dios. Y entonces, en ese momento, el Espíritu Santo, que es parte de la deidad, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero no te lo quise, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya entonces, después de que hemos sido criados a una vida nueva, como dice Efesios 2:1, Colosenses 2:11 y 12, entonces Dios nos pone en un grupo de personas, o con un grupo de personas que ahora se llama la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47 nos habla de esto. Nos pone con este grupo de personas y quiere Él que nosotros entonces encuentremos nuestro propósito. Porque ya entramos a la segunda palabra, criados para. La palabra para entonces ya indica propósito. Recuerda, la palabra criados indica y viene a inferir un criador y aquel quien ha sido criado. Y ya vimos las escrituras concernientes a estas dos cosas. Pero ahora que entramos a la palabra para, que indica propósito, nos da a entender que Dios no nos pone en un vacío y Dios no nos pone en un lugar para que yo me venga a relajar y para que yo venga a tomar unas vacaciones y desde ese momento en adelante no hacer nada. Dios me pone en un lugar en donde Él de antemano ha preparado obras en las cuales ahora yo tengo que envolverme. Y al añadirme a este cuerpo, Dios me ha añadido con un talento, con un propósito, para que yo venga a ser útil en este cuerpo y para que yo venga a tener propósito en este cuerpo. Noten lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo aquí está tratando de este asunto y note en cómo lo viene a describir. Empieza primeramente en el versículo 20. 1 Corintios capítulo 12, versículo 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y continúa describiendo el apóstol Pablo al cuerpo del ser humano. Y nos da a entender que cada miembro del cuerpo del ser humano tiene un propósito. Es decir, tiene una obra que desarrollar. Y entonces mis ojos no le pueden decir a mi mano, no te necesito, porque mi mano tiene un propósito. Mis ojos tienen otro propósito. Y esto pues es lo que quiero que entiendan en esta ocasión. Que cada miembro, sea hombre o mujer, que viene a ser añadido al cuerpo de Cristo Jesús, o sea, criado para entrar al cuerpo de Cristo Jesús, tiene su propósito. Es la palabra para. Tiene su propósito. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Note lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Note lo que dice Pedro. Dice: cada uno según el don que ha recibido. Vamos a tenernos ahí un poco. Cada uno según el don que ha recibido. Pregunta número 1. ¿Quién tiene este don? Es el miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Pregunta número 2. ¿Quién le ha dado este don? ¿De dónde lo ha recibido? De parte de Dios. De parte de Dios. Y luego sigue el texto diciendo: ministrelo a los otros. Ya comienza a hablar de el propósito mío. Si Dios me ha dado un don,
si Dios me ha dado un talento en mi vida cristiana, entonces mi propósito es de administrarlo a los demás del cuerpo. Es decir, con el don que yo tengo, yo puedo facilitar el trabajo de los otros. Yo puedo ayudar en la carga de los otros. Este es mi propósito. Es lo que el texto me está enseñando. Y lo hice como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Es decir, el propósito mío es de usar mi talento, pero usarlo conforme a la voluntad de Dios. No como yo quiera usarlo, sino que tengo límites conforme a la gracia de Dios. Pero antes de que yo llegue a este punto, yo necesito la ayuda de otros. Por ejemplo, cuando yo entré al cuerpo de Cristo Jesús, cuando yo me bauticé, que fui un recién convertido y entré al cuerpo de Cristo Jesús, desde ese momento en adelante, yo llegué a depender en aquellos quienes habían sido cristianos o fueron cristianos antes de que yo fui. Porque estos son los que me van a enseñar. Bueno, en la iglesia, Dios ha establecido personas que hagan esto. Y esto es lo que leíamos nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Aquí está hablando de los líderes del cuerpo de Cristo Jesús, pero claro que cada miembro tiene su propósito. Ya vamos a ver más de esto. Pero miren Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. En 11 dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, los apóstoles y los profetas es lo que es la palabra de Dios. Es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está completa. Ya no necesita nada más. ¿Ok? Dios ya no tiene que revelarle a ningún ser humano hoy en día cosa nueva. Ya está todo completo. Los apóstoles, los profetas ya escribieron lo que Dios quería que escribieran. Pero ahora sí existe evangelistas, ministros, predicadores, existen pastores, ancianos, la palabra ancianos, y existen maestros. Estas personas son personas que deben estar capacitadas para poder instruir e enseñar al recién convertido en cómo usar su don, su talento. Porque no te lo que dice el versículo 12. Dice, al fin de perfeccionar. ¿Quién va a perfeccionar? El evangelista, el pastor, el maestro. ¿Cómo? Enseñando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, al fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos, a los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Dicen, para la obra del ministerio, para que se preparen para desarrollar su propio ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, hay trabajo que hacer. Cada quien tiene su trabajo. Se tiene que enseñar, se tiene que preparar, se tiene que ayudar uno al otro para poder llegar al punto que Dios quiere que todos estemos. Y cuando el recién convertido, la persona que ha sido, que va a ser enseñado, entrenado, cuando él llegue a su punto máximo, ¿qué tanto tiempo se va a llevar? Bueno, la Biblia no nos dice, todo depende en el deseo de la persona. Por eso dice que en cuanto se requiere al trabajo del Señor, que siempre exista, ¿verdad? Diligencia en cada uno de nosotros para desarrollar la voluntad del Señor. Pero depende del deseo de la persona. Pero va a llegar a un punto en donde él mismo, ella misma, no te lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2, la palabra del Señor nos enseña de esta manera. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice, lo que has aprendido, lo que has oído, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, así es como se enseñaba en aquel tiempo, ¿verdad? Se predicaba, se enseñaba, y el discípulo oía, y al oír, él comprendía y entendía, y lo ponía en la práctica en su vida. Dice la segunda parte, esto encarga. ¿A quién se le está diciendo
estas palabras, al discípulo que oyó, que entendió, que comprendió y que puso aplicación en su vida lo que oyó. Dice, esto encarga a hombres fieles. Noten el círculo. El evangelista, el pastor, el maestro, al discípulo, y el discípulo ahora encargando a hombres fieles para que ellos puedan continuar con la enseñanza de lo que han oído. Y noten, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que el discípulo va a tener que enseñar, y a aquellos a quien él enseña, ellos también van a tener propósito, y el propósito de ellos es de salir y enseñar a otros. Así que no hay ningún vacío dentro del cuerpo de Cristo Jesús. No hay ningún tiempo en donde yo pues vengo a la iglesia, ¿verdad? Simplemente nomás para escuchar y ya. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y cuando entra en su mente, cuando entra en su corazón, no va a quedar ahí muerta. Si es viva y eficaz, va a producir. Va a producir. Y esto es lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Un texto que ya hemos leído, pero lo quiero volver a leer. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Nota lo que dice. Filipenses capítulo 2 y versículo, bueno, es el 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Dios no se presenta enfrente de mí y me está enseñando. Dios me viene a enseñar por medio de su palabra. Y la palabra la puede predicar el evangelista, el pastor, el maestro. Puede estar predicando la palabra. Y esa palabra que entra a mi mente, esa palabra es palabra de Dios. Y esa palabra es viva y eficaz. Y ella es la que viene a producir en mí el querer hacer. Como dice aquí, que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no va a haber discípulos ociosos, discípulos perezosos, discípulos que no quieran trabajar, porque la misma palabra le va a inculcar y le va a ayudar a que siga enseñando y poniendo en práctica aquellas cosas que ha aprendido. Solo que entonces, criados, el verbo, para, palabra transición, tiene propósito. ¿Qué es mi propósito? Mi propósito es de estudiar, de prepararme, de usar mi talento, de poner en práctica mi talento en la iglesia para el beneficio del crecimiento del cuerpo de Cristo Jesús. Yo tengo propósito. Yo valgo algo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Tengo valor. No solamente soy una persona entre 90 o 100 personas. Yo tengo propósito. Y ese propósito lo tengo que ejecutar conforme a la voluntad del Señor. Ahora, noten lo interesante, que cuando Dios nos pone dentro del cuerpo de Cristo Jesús, no nos pone en un vacío, sino que nos pone en un lugar en donde el trabajo existe en abundancia. Esto es lo que quiere decir buenas obras. Note la frase, el adjetivo y el sustantivo, buenas obras. Es una palabra o está en su forma plural. No dice buena obra, buenas obras. Quiere decir que hay muchas obras. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver solamente algunas que nos ayuda para entender, ¿verdad?, lo que es la buena obra. En primer lugar, usted recuerda que es en Hechos capítulo 9 y versículos 36 y 39. Está hablando de una mujer que se llama Tabita o Dorcas. Hechos capítulo 9 y versículo 36. Note lo que dice. Había entonces en Jope una discípula, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, noten, en buenas obras y en la limosna que hacía. Entonces la pregunta es,
qué buenas obras estaba haciendo Dorcas allí en esa ciudad. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellas, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Las buenas obras eran obras benevolentes de parte de Dorcas hacia las otras mujeres. Solo que buenas obras incluyen la benevolencia. Todo tipo de benevolencia. Aquí era que le estaba haciendo túnicas, pero incluye todo tipo de benevolencia. Esas son buenas obras. Ahora fíjense, en primera Timoteo capítulo 6 y versículo 18, note lo que dice la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 6 y versículo 18. En primera Timoteo capítulo 6 y versículo 18, note lo que dice. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Otra vez la frase, buenas obras. Dadivosos, generosos. Aquí, las buenas obras, de las cuales está mencionando, tiene que ver con limosna, tiene que ver con ofrendas. Es decir, Pablo le dice que sean generosos. ¿Recuerden esa frase? Pablo la usa en 2 de Corintios capítulo 9, 8, 9, en donde dice, habla de la ofrenda, y dice que cuando ofrenden deben de ser liberales, deben de ser generosos, solo que las buenas obras también incluye la ofrenda. La ofrenda son buenas obras. Y también miramos nosotros en Tito capítulo 2 y versículo Tito capítulo 2 y versículo 7, note lo que dice. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrándote con integridad y seriedad. Entonces, las buenas obras también incluye la enseñanza. Noten que aquí, en estos 3 versículos que hemos leído, hemos notado los 3 pilares de la iglesia. La benevolencia, la edificación y también el evangelismo. El evangelismo es buenas obras, porque esto es lo que Dios ha establecido entre el cuerpo de Cristo Jesús. Y esto solamente, miren, otro texto que me quiero recordar, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 12, a ver qué dice. Primera de Pedro 2, 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, nuestra vida cristiana también se considera como buenas obras. Entonces, ahí están algunos versículos únicamente que podemos nombrar, pero las buenas obras incluyen todo lo que se encuentra dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Hemos sido criados no para entrar a un vacío, sino que hemos sido criados con un propósito. El propósito es de trabajar y de trabajar en las buenas obras que se encuentran dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y hay bastantes. Así que no hay necesidad para que ningún miembro del cuerpo de Cristo Jesús, y aplicándolo a la congregación de Edinburgh, no hay lugar para que ningún miembro de Edinburgh nomás esté sentado ahí en la banca no haciendo nada, porque siempre hay obras, buenas obras, que hacer en la iglesia. Por pequeñas que sean, por más grandes que sean, hay buenas obras. Y cuando usted y yo nos vengamos a envolver en estas obras, ¿sabe lo que va a pasar, hermanos? Crecimiento. Cuando una persona trabaja, no tiene lugar para andar diciendo aquí, diciendo allá, no está sin hacer nada y nomás pensando sino que va a estar trabajando, pensando únicamente lo que tiene que hacer, y la congregación se va a desarrollar bien, va a crecer.
como debe de crecer. Quizás usted sea un ojo. Tiene propósito. Quizás usted sea las manos. Tiene propósito. Todos tenemos propósitos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Todos tenemos significados. Hermanos, este es el estudio de esta noche. Espero que haya sido de gran provecho para todos ustedes. Y recuerde que usted y yo hemos sido criados para toda buena obra. Amén. Vamos a terminar con un canto. Este canto es el canto número 5. El título del canto es Oh bondad tan infinita. Canto número 5. Oh bondad tan infinita. Esperamos que el hermano lo ponga en la pantalla. Ok, vamos a entonarlo. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insonable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Amén, hermanos. Bueno, pues entonces resta que solamente nos preparemos para el día del Señor, el domingo. Vuelvo a repetir, los esperamos a todos ustedes ahí en el edificio. Recuerde que ya los ancianos nos han dado lugar para tener las clases bíblicas y el culto de oración el domingo por la mañana únicamente. Solo que le invitamos para todos ustedes, aquellos quienes no pueden asistir, los programas se graban y luego después pasan por YouTube. Y si acaso usted no tuvo la oportunidad de adorar con nosotros el domingo por la mañana, pues por la tarde usted puede participar del culto de adoración. Si acaso usted le falta las copitas, la galletita o el jugo, llame a uno de los ancianos y ellos le darán más dirección en qué es lo que deben de hacer. Pero por lo pronto, muchas gracias por todo, hermano. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Y ahí estaremos con ustedes el domingo, Dios por delante. Vamos a despedirnos con una última oración. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias le damos, eterno Dios, por la enseñanza de esta ocasión, eterno Padre, por su palabra, eterno Dios. Le ruego pues que esté con cada hermano, hermana, quien escuchó el mensaje en esta noche, que nos ayude, eterno Dios, a entender por qué hemos sido criados en su Hijo Jesucristo.
y que nos ayude, eterno Dios, para poder envolvernos en las obras, ahí en la congregación, para que podamos nosotros aumentar y ayudarnos unos a otros, eterno Dios, para estimularnos a buenas obras, para poder animarlos, eterno Dios, a que podamos alcanzar mucho más gente para usted, eterno Dios. Esté con cada hermano o hermana, miembro de la congregación, esté con los enfermos de la congregación, eterno Dios, esté con todo aquel que está necesitado, eterno Padre, en este momento. Ayúdeles, eterno Dios. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Que el Señor siempre nos ayude en todo. Padre eterno, te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga.